Si les parece, vamos a ponernos en presencia de Dios y vamos a hacer la oración de inicio para esta sesión. ¿Bien? Sí. Concentrados, concentraditas, ¿sí? ¿Nos ayudas con la oración? Vamos a comenzar en esta noche pidiéndole a Dios su Espíritu Santo para que nos acompañe a lo largo de nuestra vida en este curso que es la quinta sesión, para que el Señor nos ayude y mantenga nuestra fe viva. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Padre Dios, por este día, por lo que nos has regalado, por la vida, por la salud. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en esta noche, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, para que te podamos reconocer en tu palabra, para que te podamos reconocer en nuestra vida. Sintamos tu presencia y podamos manifestar ese amor misericordioso que nos tienes a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces ahorita ya con otra sesión más. Vamos en el capítulo 1 de nuestro libro amarillo. ¿Sí? Esta es nuestra guía. A algunos ya se los mandamos en formato digital, formato PDF. Si gustan abrirlo ahí en su computadora, en su celular o en su tablet y nos van siguiendo. Pero básicamente esto es una guía nada más. Todo nuestro curso va a ser leyendo la Biblia, reflexionándola y aportando todos lo que ya sabemos en el nivel en que uno esté y en la etapa en que uno esté en el aprendizaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta es la guía. Vamos en el capítulo número 1 que se llama La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y vamos a comenzar ahorita con la pregunta. Pregunta 1.10. Hoy vamos a reflexionar sobre esta pregunta que nos hace estratégicamente. Está formulada aquí en el libro amarillo por el padre Flaviano Amatuli, que es el fundador de nuestro movimiento al que nosotros estamos integrados, Movimiento Apóstoles de la Palabra, donde tenemos un eslogan: todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todo. Bien, entonces por eso esta es una guía estratégicamente formulada las preguntas para que, primero, como decíamos, para ejercer la apologética, la defensa de la fe. ¿Qué es la apologética? ¿Qué es defensa de la fe? Es primero conocer bien nuestra fe. Luego de conocerla bien, aplicarla para nosotros mismos, que nos golpea a nosotros la palabra de Dios, aplicarla. Luego de aplicarla, va a ser útil para nuestra vida y la vamos a poder enseñar. Para poder enseñarla, entonces cuando la enseñemos, vamos a ver los resultados y la debemos defender, para defender la fe. Eso es la apologética. Conocer la fe, aplicarla para nosotros mismos, para nuestro entorno más cercano, nuestros familiares, luego enseñarla, también defenderla contra nuestros hermanos separados, hermanos protestantes y los de la nueva religiosidad, de la nueva era también. Bien, entonces vamos a ver la pregunta. ¿Quién tiene el libro? ¿Quién nos quiere ayudar a hacer la pregunta para que se vea la diferencia de lo que se va explicando y lo que se va leyendo en la guía que es el libro? A ver, Lilian, por favor. La 1.10. Página 9. Página 9, perdón. Y los que tienen el libro en PDF es la pregunta 1.9. Pregunta 1.9 en el PDF en la página 9.
Y los que tenemos el libro amarillo como Lilian, es la 1.10, también en la página 9. Por favor, Lilian. ¿Qué quiere Jesús que haya? ¿Qué quiere Jesús? ¿Que haya división o unidad entre sus discípulos? ¿Qué quiere Jesús? ¿Que haya división o unidad entre sus discípulos? Bien importantísima esa pregunta, por eso la formula el padre Amatuli Valente, ¿sí? Estratégicamente la coloca ahí. ¿Qué quiere Jesús? No lo que quiere el maligno. Lo que quiere Jesús, ¿qué quiere Jesús? Que haya división o unidad. Y la respuesta inmediata, la respuesta pronta, que luego la tenemos que reflexionar con la Sagrada Escritura, obviamente. Entonces, danos la respuesta inmediata y pronta a esta pregunta. Jesús quiere que haya unidad entre los discípulos. Esa es la respuesta. Nosotros ya claro que la sabemos, ¿no? Pero la tenemos que reflexionar, digerirla y rumiarla, ¿sí? Para que la palabra de Dios, como les digo, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, ya lo sabemos, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Entonces dejemos que nos penetre a nosotros esa espada de doble filo. Entonces, Jesús quiere que haya unidad entre sus discípulos. ¿Por qué? Porque la división ya sabemos de quién viene. Sí. ¿Quién es el que divide? ¿Qué significa el que divide? El diablo. Bien, entonces Jesús quiere, a ver, está entrando Margarita, quiere unidad, ¿sí? Unidad entre sus discípulos. Entonces, vamos a leer en la Biblia ahora, esa respuesta la vamos a trasladar a la Biblia. ¿Cómo la Biblia nos va a decir? Aquí viene también, es Juan 17, 20, 23. 21. Sí, 17, Juan 17. 20, 21. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Nora? Ok. Órale, nos ayudas. Juan 17, 20. ¿qué? 21. Ah, 20, 21. 20, Ok. 21. A ver, por favor, Nora. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahí está. Jesús, esa es una cita nada más que nos da aquí, que nos las pone este libro, esta guía. Pero realmente encierra muchísimo esta cita, porque ya un poquito atrás, todo ese capítulo viene diciendo, viene queriéndonos inculcar de muchas maneras cómo Dios es unidad, cómo Dios nos quiere unidos, cómo Dios quiere unida a su iglesia. Y nos quiere unida a su iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Y por medio de la iglesia somos el cuerpo de Cristo y vamos a llegar al Padre. ¿Sí? Para él es muy importante la unidad. Incluso a ver, vamos a volver a leer el 17, 20. A ver, aquí lo vamos a leer para irlo analizando, reflexionando. Ok. No ruego solo por estos. No ruego solo por estos, o sea, no ruega solo por los que van a predicar el evangelio. Y ahora que nos toca a nosotros, por ejemplo, las que son catequistas, también va para ellas el mensaje. Los que proclaman el evangelio, acuérdense, desde que somos bautizados, ya somos profetas, ya debemos de predicar el evangelio a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Nuestros hermanos. Entonces, no ruego solo por estos, los que predican, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Los que crean en Dios, en Jesús, por nuestra palabra, está rogando. Ahí nos está dando una rogativa el Señor, ¿sí? Por eso, importantísimo, porque Él sabe que vamos a predicar. Cuando ya tenemos pleno conocimiento de la palabra de Dios, ya no podemos resistir, tenemos que enseñar. Entonces, ¿sigue? Que todos sean uno,
¿Para como qué quiere que enseñemos? ¿Para qué quiere que nosotros sepamos? para que todos seamos sean- una unidad. Eso, para que todos sean uno, para que todos seamos uno. ¿Cómo vamos a hacer uno? Lo vamos a ir descubriendo, pero ahorita vamos a ver lo primero que es cómo Dios es unidad, por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. No son tres dioses como nos dicen los hermanos separados. Tres personas, un solo Dios. A ver cómo lo dice Jesús. Sigue ahí. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Tu Padre estás en mí y yo en ti. Somos unidad, somos uno. Somos dos personas, un solo Dios, pero falta el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, recordemos que es el resultado del amor entre el Padre y el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad, es una familia. Dios, como es amor, Él quiere dar su amor a una familia. Entre ellos es una familia, fíjense. Bueno, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a ir escudriñando las escrituras para nuestro bien, en este caso, ¿verdad? Entonces, Así es. Dios quiere unidad. Tú en mí, Padre, y yo en ti. Y cómo nos dice, siempre nos ha revelado esto nuestro Señor Jesucristo, nada más que antes no lo entendieron su pueblo de Israel. Nosotros ya lo entendemos, pero vamos a gustarlo, vamos a degustar todo eso que nos enseña Dios. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, desde el Génesis, vamos a Génesis 1:1. Génesis 1:1. Por favor, que nos pueda ayudar con Génesis 1:1 hasta el 4 más o menos. Génesis 1:1. ¿Cómo se nos presenta nuestro Dios? Dios del universo, pues no nomás nuestro Dios, Dios para todos, aunque no les guste, ¿sí? Yo ya lo tengo. A ver, Nora, por favor, Génesis 1:1 al 3, por favor. Dios ordena el universo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba. El Espíritu de Dios, ¿quién creen que es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sigue? Mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Dijo Dios. ¿Quién creen que es ese Dios? Dios Padre. Dios Padre. Ya vamos dos. El Espíritu Santo y Dios Padre. Luego sigue. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Quién creen que es esa luz? Dios Padre. ¿Espíritu Santo? No. Y el ¿El Espíritu Santo? No. Es Dios Padre. ¿Quién es esa luz? Dios dijo que haya luz y hubo luz. ¿Quién es esa luz? Pues la Santísima Trinidad. Y Jesucristo y la luz. Ya vimos primero aleteaba sobre las aguas el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahora, Dios dijo, ese es el Padre. Dios dijo, ese es el Padre. La segunda, ajá. Es la primera persona de la Trinidad. Y haya luz, y se hizo la luz, es Cristo. Y es Jesucristo. Es hijo. Fíjense qué bonito, fíjense. Ahora vamos a ver Juan 1:1 para que Juan 1:1, el Evangelio de San Juan 1:1 nos va a decir exactamente así como lo estamos viendo. Es doctrina de la iglesia, no es doctrina mía ni doctrina de los sacerdotes, no. Doctrina que viene aquí en la Sagrada Biblia, ¿sí? Fíjense, para que degustemos bien cómo es nuestro Dios, un poquito que lo conozcamos, porque obviamente sabemos que no lo vamos a conocer plenamente, pero en eso estamos, ¿verdad? Entonces, Claro. Juan 1:1, fíjense Otra vez. cómo lo vamos a comparar. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Yo lo tengo.
A ver, Nora, por favor, Evangelio de Juan 1:1. Es la palabra de Dios se hizo hombre. Ahí está. ¿Es Evangelio 1:1? Sí, Evangelio de Juan 1:1. La palabra de Dios hizo hombre. ¿Quién es la palabra? el verbo. El verbo. Jesús. ¿Qué es Jesús? Acuérdense que Jesús lo podemos llamar lo llama de muchas maneras la Biblia. Puede ser el verbo, el logos, la palabra, la luz, El hombre. el hijo del hombre, y hay muchísimos, ¿no? El la camino, verdad, la verdad, pero La vida. ahora en este caso la palabra, ajá, sigue. En el principio era el verbo. En el La principio palabra. el verbo, ahí está Jesús. Sigue. Y el verbo estaba en Dios. Y el verbo estaba en el Padre. Ya va el Padre, ya apareció el Padre. Sigue. Y el verbo era Dios. Jesucristo era Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que eran dos dioses? No. 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 El Padre engendró a su Hijo. Divinidad quiere decir divinidad, deidad. Y esa deidad está compuesta, porque así Dios lo quiso, por Padre e Hijo y Espíritu Santo. Entonces, naturaleza divina engendra naturaleza divina. Naturaleza humana engendra Naturaleza humana. naturaleza animal engendra animal. Por eso Ajá. uno, tres personas, un solo Dios, porque es naturaleza divina, sigue siendo Dios. Aquí lo único que es un Dios de orden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Espíritu ¿sí? Santo. Ujú. Pero es un solo Dios, no son tres dioses como nos dicen. ¿Sí? Bueno, los hermanos separados, porque eso no lo van a decir. Nosotros ya lo sabemos, para nosotros está fácil y claro, la Santísima Trinidad. Estamos rumiando, ¿sí? Lo estamos otra vez volviendo a gustar, ¿sí? Lo estamos gustando. Padre, Hijo, y sigue, a ver, sigue. Ok. Él estaba ante Dios en el principio. Jesús estaba ante Dios en el principio. Sigue. Por él se hizo todo Por él y se nada, hizo. y Por él. nada llegó a ser sin él. Exacto, por él se hizo todo. Él nos hizo. Cuando Dios decía, hágase, es porque el hágase es el logos, es la palabra. Al decir la palabra es como cuando le hablas a tu carro, ábrase. Los carros de ahora, pues, ahora lo comprendemos. Dice, ábrase y se abre tu carro automáticamente. Algunos que ya existen aquí. Entonces Dios decía, y dijo Dios, ¿y quién ejecutaba? El Hijo. Jesucristo nos hizo, estamos en Él y para Él. Sigue, por ahí tiene, a ver, tienes tu sonido muy fuerte. No sé quién sea. A ver, ahorita seguimos, creo yo. Ahorita el mío, a ver, aquí se está traslapando. No, se escucha como un perrito, ¿no? Hay una interferencia, ¿verdad? A ver, Sí. Se oye un ruido, sí. sí. A ver, bueno, hay quien lo detecte, por ahí le baja su micrófono, ¿no? Por favor, entonces sigue ahí, Juan 1 en adelante. Ok. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él. Todo. Y para los hombres la vida era luz. La vida era luz. Por eso en Génesis dice, se hizo, hágase la luz, y se hizo la luz. Nos están avisando aquí que en 10 minutos se acaba nuestro tiempo. Por favor, nos volvemos a conectar cuando se recorran estos 10 minutos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, Sí, gracias. entonces, la luz era Jesús. Entonces ya descubrimos desde el Génesis, se nos revela Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Vamos a ver ahora Génesis 1:26. Génesis 1:26. Vean la belleza de lo que nos revela Dios en su palabra. Por eso es importantísimo que nos acostumbremos a leer la Biblia y a ir escudriñando la Escritura para nuestro bien. ¿Génesis qué? 1:26. 1:26. Génesis 1:26.
Ya. Génesis 1:25. A ver, por favor, No. Margarita. ¿Sí? Sí, gracias. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, ¿por qué? Dijo Dios, Dios uno. ¿Y por qué dice hagamos? Dicen, Por los otros, la Trinidad. ¿no? exactamente, para nosotros está bien claro, pero los protestantes o la gente que no cree en la Santísima Trinidad te va a decir, estaba con los ángeles, por eso dice, hagamos, pero no estaba con los ángeles. Ahorita vamos a ver por qué no estaba con los ángeles, por qué es una plática entre la Santísima Trinidad. Entonces, hagamos. Ok. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Sigue? Sí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. A su imagen y semejanza, por eso no hizo imagen de los ángeles, no nos hizo imagen de los ángeles. Por eso decimos que la Santísima Trinidad está platicando entre ellos. Hagamos al hombre y a su imagen y semejanza hizo al hombre, macho y hembra, ¿sí? Ahí se ve nuevamente, ahí está la Santísima Trinidad, hagamos. Luego en Génesis 18:1, Génesis 18:1. Entonces vamos viendo por qué vemos esto, por la unidad que Dios quiere, Él es unidad. Y después nos va a pedir que nosotros seamos unidad, ¿para qué? Para que ahora la unidad de nosotros se una con Dios. Eso es el asunto de la unidad. Y todos vamos a tener que llegar a ser uno solo con Dios. Gústenos o no nos guste. Entonces, ¿por qué no mejor empezar de una vez a conocer todo esto? Para que sepamos el camino que nos va a llevar hacia esa unidad. Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos ayuda? A ver, Margarita, por favor. Yahvé visita a Abraham. Yahvé visita a Abraham. Ajá. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, a la hora más calurosa del día. Abraham miró y vio que 3 hombres estaban parados cerca de él. 3 hombres. 3 hombres parados cerca de él. Dios se presenta al ser humano como ángeles, como hombres, así como ahorita, como la zarza ardiente, porque no lo podemos ver. Quien ve a Dios dice que no sobrevive. Entonces, ahí se presentan 3 hombres. A ver, otra vez esos 3 hombres, por ahí cerquita. A ver, Abraham miró y vio que 3 hombres estaban parados cerca de él. ¿Sigue? Sí. Inmediatamente corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo: Señor mío, si me haces el favor, te ruego no pases a mi lado. Señor mío, fíjese, si vio a 3, ¿por qué dice Señor mío? Porque es un solo Dios. Es uno solo. Exacto, y así le va a ir diciendo señores y Dios mío, señores y Dios mío, ya ve. Sigue. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y reposen a la sombra de estos árboles. Enseguida les serviré pan para que recuperen sus energías. Les serviré. Sigue. Les serviré. Antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi casa. Ellos respondieron: haz como has dicho. Sigue. Abraham fue rápidamente a la habitación de Sara y dijo: toma luego 3 medidas de harina, amásala y haz tortas. Luego él mismo fue al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo entregó a un muchacho para que lo prepararan inmediatamente. Después tomó mantequilla, leche y el ternero ya preparado y se lo presentó a ellos.
Él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Ellos le preguntaron. Hasta ahí. Le va diciendo Dios, le va hablando en singular y le va hablando en plural. Sí, y ahí está la evidencia, es una revelación. Y entonces, ¿por qué se nos presenta así? Porque no podemos ver a Dios directamente, ¿sí? Y eso está en Éxodo 33:20. Vamos a Éxodo 33:20, como quien ve a Dios muere. Por eso le dice Yahvé, le dice Dios a Moisés. A ver, por aquí estoy mucho ruido, pero bueno, vamos a seguirlo. Vamos a seguirle nuevamente. Yahvé le dice a Moisés, ¿no? ¿Quién nos ayuda a leer? Éxodo 33:20. Del 31 se salta el 35. Ajá, Éxodo 33. Ya lo tengo yo. A ver, por favor, Éxodo 33, al 23 más o menos. Y agregó Yahvé, pero mi rostro no lo podrás ver. Ahí está, no lo podrás ver, mi rostro no lo podemos ver. El Padre no lo podemos ver. Por eso ya nos mandó a su Hijo como imagen del Espíritu de Dios, que es Espíritu. Mi rostro no lo podrás ver, ¿sí? Entonces también en Juan 1:18, fíjense, vámonos a Juan 1:18, Evangelio de Juan 1:18. Evangelio. A ver, déjenme, voy a... ¿Ya se va a acabar? Ya casi se va a acabar, pero sí lo vamos a leer, por eso vamos rápido. Juan 1:18, por favor, Evangelio, ¿eh? Sí. Yo lo tengo. A ver, alguien que no haya participado, porfa. Mari, buenas noches. Buenas noches, a ver, adelante, por favor. Es Juan 1. ¿Sí? 18, ¿verdad? Sí, es Evangelio, ¿eh? Sí. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es el que lo dio a conocer. Ahí está. A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque el que lo ve muere, así como le dijo a Moisés, ¿verdad? Ahora vamos a ver, fíjense cómo la Santísima Trinidad otra vez se vuelve a revelar en Mateo 28:20, Mateo 28:19, perdón. Es que estoy detectando a ver dónde está el audio. El audio que no está. Mateo 18. Ajá. 28. Mateo 28:19. 28. Mateo 28. 28:19. Ahí nos va a revelar nuevamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Y cómo nos dijo que es una fórmula divina para bautizarnos. ¿Sí? Jesucristo nos lo dijo eso. Mateo 28:19. Santísima Trinidad. ¿No? Muy bien, entonces Mateo 28:19, por favor. Mateo 19. Ya se Voy. Sí, Mateo 28:19. Que lo lea Are, ¿sí? Sí, yo lo leo. A ver, por favor. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Santísima Trinidad y por eso envía a sus discípulos para que haya unidad. Estamos buscando por qué quiere Jesús la unidad. ¿Sí? De esa forma, va a lograr la unidad entre nosotros para que después con él nos unamos ya al Padre. Eso es la unidad de la que hablamos principalmente. Y entonces ya Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los protestantes también dicen, ¿ya te bautizaste en el nombre de Jesús? Pues en el nombre de Jesús es cuando dices la fórmula no mágica, la fórmula divina,
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es bautizarse en el nombre de Jesús, no con el nombre de Jesús. Yo te bautizo con el nombre de Jesús. Eso es lo que hacen los protestantes, y sumergirlos en el agua, ¿sí? Pero ahora es sumergirse en el Espíritu de Jesucristo, de Dios. Entonces vamos a ver también en 2 de Corintios del 13 al 14. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Donde Pablo hace el saludo que nuestros sacerdotes nos hacen en la misa. Y ahorita lo vamos a recordar, vamos a reconocerlo como en la misa está integrado este saludo que Pablo hace a los corintios, a los de Corintio, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿Quién lo tiene? 2 de Corintios. Yo lo tengo. A ver, por favor, Nora. 2 de Corintios 13, 14. 14, ¿sí? La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ahí está. Así nos Todas las misas lo escuchamos. Exactamente, de ahí lo tomamos, de ahí lo toman, pues, de ahí lo toma la iglesia, de ese saludo de Pablo, que Pablo les hace a esa comunidad, a la iglesia, pues, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya no hay duda, ya lo degustamos, y vamos a ver cómo nos hacemos uno, cómo vamos en camino a hacernos uno. Separados no vamos a poder. Y aquí nos da la clave, Pablo también, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ver, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y nos va llevando a la unidad, para que nunca jamás se nos olvide que necesitamos unidad. Yo creo que todos lo tenemos presentes, pero se trata de que lo vayamos trabajando, cultivando todo eso, ¿sí? Efesios 4. ¿Efesios qué? ¿La primera? Carta a los Efesios es una nada más, es una carta a los Efesios. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo. A ver, Arely. ¿Sí? Dice, yo el prisionero de Cristo, les exhorto pues. Está hablando Pablo a los Efesios, ¿sigue? ¿Sí? Les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Agarrémoslo para nosotros, acuérdense, que nos golpee la palabra, ¿sigue? Sean humildes y amables. Hay que ser humildes aunque nos cueste trabajo, y amables, ¿sigue? Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Con amor hay que soportarnos, no con rencor, ¿no? Soportar. Nos está dando un aviso. Con eso vamos a ir llegando a la unidad, pero hay algo más grande todavía, sigue. Mantengan entre ustedes lazos de paz. ¿Sigue? Y permanezcan unidos en el mismo espíritu. La unidad que Dios quiere, unidos en el espíritu. Vamos a seguir viendo cómo vamos a estar unidos en el espíritu y en la carne. Sigue, y en el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. ¿Quién es el cuerpo? Cristo. Nosotros, la iglesia. La iglesia, todos somos un cuerpo. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, ¿verdad? Ahora, dice, vamos a Arely que se quede ahí ahorita, porque vamos a retomar. Tiene muchísima riqueza este capítulo de Efesios. Alguien que busque Primera de Corintios 10:15. Primera de Corintios 10:15. ¿Cómo vamos a pertenecer al cuerpo de Cristo? Nos va a dar la clave aquí. Pablo también. Primera de Corintios 10:15 al 17 más o menos. Nos va a decir cómo nos vamos a integrar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cómo nos vamos a integrar a Cristo. ¿Qué nos dejó Él? Un sacramento bien importante. Hablo con vosotros inteligentes. Sí. Juzgad vosotros mismos de lo que voy a decir. Ya viste, ya estamos. Ya estamos. Ahora con calmita para que la disfrutemos. Ahora sí.
Hablo con personas inteligentes. Nos está diciendo. Juzgar vosotros mismos Juzguen de lo que ustedes. voy a decir. Juzguen ustedes los que están aquí. ¿Qué juzguen? Estábamos buscando la clave para unirnos con el cuerpo de Cristo. Aquí nos va a dar la clave. Juzguen ustedes mismos. ¿Sigue? De lo que voy a decir. Sigue. El cáliz, el 16. Sí, sí, El sí. cáliz de bendición que bendecimos. El cáliz de bendición que bendecimos. ¿Qué es el cáliz? La copa. La copa. Con el vino que bendecimos. Fíjense La cómo sangre de vamos a unir. ¿Cómo vamos en común unión de Jesucristo, de su cuerpo? Sigue. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? No es la y el pan de la sangre que de partimos. Cristo y el pan que partimos. ¿No es la participación del cuerpo del Señor? Ahí está. Juzguen ustedes, hasta ahí ahorita. Juzguen ustedes mismos cómo nos podemos unir a Cristo. Sí, ustedes alcanzamos a ver qué es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Está en el pan y está en el cáliz, en el vino. Así nos podemos unir nosotros. Eso lo está diciendo Pablo, es una forma de unirnos. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora a alguien que nos ayude con Juan, o sea, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Y así no importa, Ana Laura, eso es lo que necesitamos. Que alguien diga, ¿saben qué? Espérenme, porque van muy rápido. O que alguien, porque también los que ya van avanzados se van a desesperar, pero los vamos a frenar. Espérense tantito. Los que vamos nos tenemos que acomodar y nos tenemos que forzar a salir de nuestra zona de confort, porque si no, pues no, tenemos todos que ir así, por eso somos un cuerpo exactamente. Y todos, todos, yo también empecé así, Exacto. Sí, lo que pasa es que aquí mi libro de cuenta, página 1300 y tantos, y en lo que llego a la página 1300, ustedes ya están leyendo la otra. Y Juan, y me tengo que regresar otra vez al índice, porque Juan está en la 1900 y cacho, y luego vete a Corintios, y Corintios está entonces... Así es. A lo mejor yo está la hoja más grande, pero... No, yo también así empecé. Todos empezamos así. Entonces, siendo... Cada que dices un número, un nombre, tengo que regresar al índice para encontrarlo. Sí, vamos a ir pescando, vamos a ir pescándolas, pero no se preocupen porque yo me estoy grabando para dejarles este video y después, mira, con calma, van a ir anotando. Sí, voy a meterle así a cada... Sí, exactamente. Pero que eso no nos preocupe, o sea, que eso no nos impida. No. Exactamente. A mí me preocupa por ustedes, pero yo no me preocupo. Vamos. O sea, que me tenga que esperar, pero yo no. No. Aquí estamos aprendiendo todos. Sí. Y vamos a aprender. Sí. Juan 6:48. Juan 6, Juan, capítulo 6, versículo 48 en adelante. 38. Okay. 48. 48. 6:48. 6:48. El cuerpo de Cristo. Ahí nos lo va a decir de muchísimas maneras Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a unir a Él? Y gústenos o no nos guste, creamos o no creamos, hay que hacerle caso, pedirle a Dios que nos dé fe para creerlo, si nos hace falta fe. Si lo creemos rápidamente, bueno, pues ya, no, ahí vamos, ¿sí? A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Yo. A ver. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto. El maná en el desierto es un símbolo de lo que iba a venir. A lo de ahorita ya va a ser real. Creamos o no creamos, es real, porque Él nos lo va a tratar de transmitir, perforar, para que lo entendamos y lo creamos. Entonces, ¿sigue? Sí. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran.
Ahí está. ¿Quién es el pan bajado del cielo? Lo sabemos, ¿verdad? Jesucristo. Jesucristo. La Ya Eucaristía. nomás quiere que nosotros lo entendamos muy bien, que no lo dejemos pasar. Sigue. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí está la promesa. El que coma de este pan, por eso la hostia consagrada, el que es el pan, el que coma de este pan, o sea, nos las dejó sencilla para que nadie, no pongamos pretextos, ay no, es que debe de ser una carne de la máxima calidad, porque Dios eso merece. No, es un pan, todo mundo puede tener un pedacito de pan, ¿sí? El pan, ajá. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, o sea, no está diciendo, el pan que yo daré simboliza, porque eso nos lo meten mucho y nos confunden mucho los que no son católicos. Y más después los protestantes que dicen que ese pan es un símbolo nada más, por eso puedes hacerlo o puedes no hacerlo, no es cierto. Ese pan es mi carne y no lo va a decir una vez, porque estamos buscando la unidad. ¿Cómo nos vamos a unir a Dios? ¿Cómo nos vamos a unir a Jesús? Sigue entonces. Y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo. Los judíos no creyeron. Fíjense, aunque ellos tenían ya el Antiguo Testamento, no alcanzaron a ver a las 3 personas. Nosotros ya lo alcanzamos a ver, las 3 personas en un solo Dios. Por eso no reconocieron a Jesucristo y por eso lo mataron y por eso no entienden esto. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? Y la gente que no es católica, eso también dice que son caníbales, o cómo creen que un pan los va a salvar. No, ¿cómo creen? Bueno, pues Dios, Jesús lo está diciendo, y yo prefiero creerle a Jesús que creerle a los protestantes o a la gente que te dice que es un símbolo, ¿sí? Que nos hace falta fe, como les digo, pues hay que pedirle fe. Nuestro sacerdote, nuestro párroco, cada vez que hace la consagración dice, Jesús yo creo, nos hace decir, repetir con él, Jesús yo creo, pero aumenta mi fe. Jesús yo espero, pero aumenta mi esperanza. Jesús yo amo, pero aumenta mi amor. Algo así más o menos. Nos lo dice cada misa, nos lo dice, y eso es. O sea, si no tenemos la suficiente fe para ver que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hay que rogarle a Dios que nos ayude a entender eso. Pero no por eso no va a ser así eso verdadero. Sigue. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes si no hacemos eso, si no comemos el cuerpo, si no bebemos la sangre, no tenemos vida. Son palabras de Jesucristo. ¿Sí? Sigue. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Vive, ahí está la promesa. ¿Le creemos? Sí. Claro que sí. Necesitamos creerle. Entonces, si no, ¿a quién le vamos a creer? Vive de vida eterna. ¿Sigue? Y yo lo resucitaré el último día. Promesa. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, nunca dice que es un símbolo. Eso nosotros lo debemos de dominar a la perfección. A ver, protestante, dime en qué parte de la Biblia dice que es un símbolo la Eucaristía. En ningún lado dice, nunca lo van a encontrar, y nosotros sí encontramos donde dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sigue? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Esa es la unidad que quiere Jesucristo con él. Es una de las formas. Bueno, vamos a ir descubriendo. ¿En qué versículo vamos? Vamos en el 56. Sigue. Dice,
permanece en mí y yo en él. Ahí está, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Sigue. Es la unidad, ¿no? Como el Padre dice, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Ahora Jesús quiere nosotros en Él y Él en nosotros, ¿verdad? Así, sigue. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así, quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. Eso sí era símbolo nada más, el maná del desierto, pero murieron. Ahora nosotros tenemos ya lo verdadero, cuerpo y sangre de Cristo. Que es el sacramento de la Eucaristía. De la Eucaristía. Es así como nos hacemos uno. ¿Qué otra forma podemos encontrar para hacernos uno con Él y su Padre? Con nuestro Padre también que nos los dejó. Vamos a seguir la lectura que traemos en Efesios 4. En Efesios 4 vamos a descubrir otras formas para unirnos con nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos los va a decir, nos va a dar las claves aquí en Efesios. Pablo nos va a dar las claves. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. ¿Sigue? Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Una misma esperanza. Un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. Por eso decíamos que es apologética, conocer nuestra fe, asumirla y vivirla nosotros primero, después enseñarla y después defenderla. ¿Por qué? Porque Dios quiere una sola fe, no quiere muchas fes, muchas doctrinas, no las quiere Él. Él quiere una sola fe, sigue. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Cuando un católico se va con los protestantes, lo quieren volver a bautizar. Y se dejan bautizar. Y se dejan bautizar. Es como si estuvieran burlando del Señor Jesucristo, de Dios, de la iglesia, de todos nosotros, pero principalmente de Dios. Sacrilegio. Entonces no se pueden volver a bautizar. Un solo bautismo, ¿sigue? A ver, es un solo Señor. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Un solo Dios. Un solo Dios. Y Padre de todos. Y Padre de todos, ajá. Que actúa por todos y en todo. En todos. Exacto. ¿Sigue? Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Ya Jesús los fijó y a cada quien nos dio nuestros dones. Catequistas tienen su don. Nosotros creemos que tenemos este don, lo vamos a hacer crecer, le vamos a hacer caso a Cristo y Él nos va a ayudar. Los demás, el don que tengan, pero todo va dirigido a hacer unidad, a complementarnos todos para hacer, como decía, tú eres ojo, yo soy oreja, somos parte del cuerpo. ¿Sí? Sigue. Dice, bueno, dice, Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Sí. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Sí. Subió se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior. Sí. El mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y a dónde están sus dones? A ver nuestros dones. ¿Conocen sus dones? Los dones que hay en la iglesia también. Y no, lo de nosotros hay que dejarnos que nos penetre la palabra. Siga. Bueno, otra vez la pregunta. ¿Y dónde están sus dones? O sea, una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde están nuestros dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así preparará a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no nada más son los apóstoles,
pero sí, ellos son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, no nada más los obispos, no nada más el Papa, no nada más los sacerdotes, porque es bien fácil decir, es que los sacerdotes no han hecho nada por su pueblo, por la iglesia. No, nosotros somos parte también de la iglesia. Cuando vayamos a criticar a nuestros sacerdotes, a los obispos y al Papa, nosotros tenemos que mezclarnos con ellos. La crítica debe ser para nosotros mismos también. Somos parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, sigue, porque somos un solo cuerpo, sigue. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto. El conocimiento del Hijo de Dios es lo que estamos haciendo ahorita, conocerlo un poco más, hasta que alcancemos la unidad. Ese es el tema de hoy, la unidad y por qué las divisiones. Vamos a ir viendo por qué las divisiones. Sigue. Con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces, no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de la doctrina o cualquier viento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Nos pueden engañar, aunque seamos estudiados en la palabra de Dios. Si el diablo tentó a Jesucristo con palabra de Dios, imagínense qué nos espera a nosotros. También. Pero debemos de perseverar, prepararnos. Sigue. Estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza. En 10 minutos volvemos, se nos acaba, volvemos a entrar, por favor. En 10 minutos que se acabe el tiempo, ¿sí? Por favor. Entonces sigue. Somos el cuerpo, Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia, todos. ¿Sí? Sigue. Tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno, y así el cuerpo se va construyendo en el amor. En el amor de Dios, el mandamiento nuevo que nos dio. Efesios 1:22, por ahí cerquita, Efesios 1:22. ¿Por qué es tan importante la unidad? ¿Por qué es tan importante unirnos al cuerpo de Cristo, a su iglesia? ¿Por qué es necesario e importante no salirnos, no alejarnos? Porque nos van a agarrar como ovejas sin pastor, el maligno principalmente. Fíjense por qué es importante estar en la iglesia de Cristo. Efesios 1:22. ¿Qué vamos a descubrir ahí? Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Dios colocó, el Padre colocó todo bajo sus pies y constituyó a su Hijo cabeza de la iglesia, de su cuerpo. No lo podemos degollar, no podemos decir Cristo sí, iglesia no. No, porque lo degollas, lo matas, lo lastimas. Entonces, Cristo cabeza y iglesia su cuerpo, junto, no hay más. Así quiere Dios y así hay que respetarlo. ¿Sigue? Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud. ¿Por qué tenemos que estar unidos en la iglesia, en comunidad, la comunidad de Dios? Porque en él despliega Dios su plenitud. A ver. El que lo llena todo en todos. Ándale, el que lo llena todo en todos. La plenitud de Dios, ¿dónde va a estar? ¿Con los hermanos separados? Va a estar en la iglesia, porque anteriormente nosotros ya demostramos que la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo, es la única iglesia verdadera. Entonces, por eso debemos estar en su iglesia, porque la plenitud de Dios ahí se despliega. Efesios 3:10, vamos a ver, Efesios, ahí mismito, adelante. Efesios 3:10, ¿quién lo tiene, por favor? Yo lo tengo. A ver, por favor, Nora, Efesios 3:10. ¿Por qué debemos de estar unidos en su cuerpo, en su iglesia? Quiero conocerlo. Quiero probar el poder de su resurrección y tener parte. No, es Efesios 3:10. Ay, perdón. A ver si yo lo tengo. Vuelta. A ver, por favor, Ana Laura, Efesios 3. Con el fin de que la iglesia se manifieste a los... Sí, es ese, ¿no?
Ana Laura, sí, Ajá. Efesios 3, 10. Bueno, según yo sí tenía. A ver. Ya me volvieron a perder. ¿El Efesios 3 es el apóstol de los gentiles? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, el 10 es con el fin de que en la iglesia se manifieste a los principados y protestantes de los cielos. Y potestades de los cielos. Ajá, que las múltiples facetas de la sabiduría de Dios. Las múltiples facetas de la sabiduría de Dios las va a manifestar en la iglesia. Las múltiples facetas de la sabiduría. Por eso en la iglesia vamos a descubrir todo eso. Las múltiples facetas. Y aquí, como dice en esta traducción, 3:10. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios en la iglesia. Y Efesios 3:20, ¿ya lo vimos? No. No, ese es del que acabamos de ver, ¿verdad? A ver, ¿cuál es 3:20? A Dios cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Fíjense a dónde se le da la gloria a Dios, no fuera de la iglesia. Iglesia sabemos que es la comunidad. El templo es donde se reúne su iglesia. Ahí en la iglesia, en la comunidad de Dios, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo pleno para darle a Dios? Sigue. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. A Dios la gloria se le va a dar en la iglesia. Y en Cristo Jesús. Y claro que en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. No lo puede separar. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén. Esa es una forma donde nosotros nos vamos a hacer uno solo con Cristo. Por eso la importancia no es porque, aunque no queramos ir a la misa, ir a la iglesia, estar con comunidad porque quiere unidad Dios, ¿sí? Para Él es unidad y debemos hacer ese sacrificio todos y debemos luchar con eso. Efesios 5:23, fíjate. Además, recordemos que es un mandamiento de la iglesia, oír misa entera, ¿qué? Los que ya hicimos la primera comunión hace años, se entera los domingos, ¿sí? Fiestas de guardar. Fiestas de guardar. Fiestas de guardar, fiestas solemnes. Hay que dar gloria a Dios en la iglesia. Así Reunirnos en comunidad como cuerpo de Cristo que somos. No quiere que estemos solos, quiere que estemos en comunidad, aunque nos choque ir o estar con los demás, debemos de soportarnos con amor, no hay más. Y vamos a ver cómo en Efesios 5:23 nos sigue diciendo cómo nos vamos a unir a Él en unidad. Efesios 5:23. ¿Quién? ¿María Isabel? A ver, Isabel, por favor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, ¿Sigue? como Cristo es cabeza de la iglesia. Compara a los esposos con Cristo y la iglesia. No podemos separarlos. Sigue. Cristo es también el Salvador de la iglesia. Salvador de la iglesia. Es su cuerpo. La cual es su cuerpo. Entonces no es cierto que la iglesia no sirva para nada. Es esposa de Cristo y Cristo la salva. ¿Sigue? Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahí está la encomienda para nosotros los hombres. Ser como Jesucristo. ¿Cómo ama Jesucristo? A dar la vida por nuestra esposa. Ese es el amor de Jesucristo. ¿Sigue? Y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está, sigue. Y después de bañarla en el agua,
y la palabra, para purificarla, la hizo santa. La hizo santa, por eso la iglesia es santa, católica y apostólica. ¿Por qué él es santo? Porque en la iglesia vemos santos y pecadores, ¿sí? Voy a admitir a Isabel, porque se había salido. Sigue, sigue. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Fíjense la relación de amor que hay entre Cristo y su iglesia. Sigue, por favor. Así deben también los maridos amar a sus esposas. Ahí está la encomienda para nosotros y hay que agarrarlo como viene. Sigue. Como aman a sus propios cuerpos, amar a la... Entonces, así deben también los maridos amar a sus esposas. Exacto. Como aman a sus propios cuerpos. Exacto. Nadie va a maltratar, ¿verdad? A su cuerpo. Sigue. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. ¿Sí? Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Así ama Jesucristo a su iglesia, como los esposos deberían amarnos, deberíamos amarnos, ¿verdad? Y esa es la comparación. Sigue. Pues nosotros somos miembros de su propio cuerpo. Ahí está. Todos nosotros somos miembros, no somos la iglesia nosotros. Somos parte de su cuerpo. ¿Sigue? Parte de la iglesia. ¿Sigue? La escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. ¿Sí? Y los dos formarán un solo ser. No lo entendemos a lo mejor, pero es un misterio y aquí nos lo va a decir, pero debemos entenderlo con la fe y la esperanza. ¿Sigue? Este es un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer, a su vez, respete a su marido. Ahí está la encomienda. Debemos de ser uno. Fíjense cómo es toda la unidad. Unidad, esposos, para unirnos con Cristo, como Cristo tiene unidad con la iglesia y unirnos con su Padre, con nuestro Padre, ¿verdad? Todo eso es unidad. Ahora seguimos, Efesios 6:10, ahí mismo, adelantito, Efesios 6:10. Otras recomendaciones de acuerdo a la unidad que debemos de tener. ¿Cómo podemos fortalecernos e ir hacia la unidad de Dios? ¿Sigue? Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Sí. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. Así es, debemos tener armas de Dios para enfrentarnos a enemigos no humanos. Por eso las persecuciones, no nos estamos enfrentando al presidente tal o a esto, porque él está manejado. Por ejemplo, en Nicaragua, todas estas persecuciones, bueno, en todos lados hay persecuciones, ¿verdad? Pero ahí ahorita están bombardeando con las noticias porque ahí se está presentando en este momento. Pero ese presidente está manejado ¿por quién? Por el diablo. Y nosotros debemos de reforzarnos con armas espirituales también aparte, ¿no? A ver, sigue, fíjense cómo nos va revelando todo esto. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, Sí. sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Sí. Los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Ahí está. El que gobierna este mundo, el maligno, ¿sí? Y tiene permiso de Dios para que nosotros por voluntad propia elijamos a nuestro Dios y no al mal. Sigue por favor. ¿Cuáles van a ser las armas? Nos las va a revelar ahorita para la unidad que vamos a tener.
Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Sigue. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Ahí está. Verdad y justicia. Sigue. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Hay que propagarlo. Sí, sigue. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. El escudo de la fe. Sigue. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Exactamente. Sigue. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. De Dios. Ahí está la importancia de cómo atesorar la palabra de Dios, aprenderla. Por medio de la palabra de Dios vamos a llegar al conocimiento de Dios, a lo que Él quiere de nosotros, a la unidad. Y una vez que la sepamos, la vamos a vivir, luego enseñar y luego defenderla, ¿sí? Entonces, vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer Mateo 21-28. Fíjense, en Mateo 21-28 hay una parábola donde nos dice que nosotros tenemos que perseverar. Mateo 21-28. ¿Sí? ¿Cómo debemos de agarrar la palabra para nosotros mismos? Dejar que nos golpee a nosotros ejercerla, vivirla. Porque si no, corremos también un riesgo de no estar unidos a Jesucristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 28. A ver, Margarita. Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle, hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, señor. Pero no fue. No fue. Agarremos la palabra para nosotros. Vamos a ver Hebreos 10:23. ¿Qué es algo que nos está diciendo Jesucristo? San Pablo nos va a decir en Hebreos 10:23. No perdamos esta que tenemos ahorita. Vamos a leer Hebreos 10:23 y luego vamos a regresar a la misma que estábamos leyendo. Hebreos 10:23. ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos recomienda por medio de Pablo? Hebreos 10:23. A ver. Sigamos profesando nuestra esperanza, sin que nada nos pueda conmover. A pesar de las tribulaciones, a pesar de todas las persecuciones, sigamos adelante. Sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Dios es fiel, es digno de confianza. ¿Sigue? Tratemos de esperarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Hay que competir en la forma de amar y hacer el bien. En eso sí hay competencia, en todo lo demás no. Hay que competir en ser mejor que el otro cada vez más. ¿Sigue? No abandonen las asambleas. ¿Qué es una asamblea? Nuestro caso sería acudir a una misa. Exactamente, esa es nuestra asamblea, la asamblea de Dios. No abandonen las asambleas. Eso es el mensaje, es uno de los mensajes que nos da Dios. Como algunos acostumbran a hacer. Como algunos acostumbran a hacer. No hay que abandonar las asambleas. Sigue. Sino más bien anímense unos a otros. Por eso debemos de estar unidos, para irnos animando, para ver que el otro nos va ganando, y en eso sí hay competencia, o ayudar al otro, al que está en mayor desventaja, ¿sí? Eso es lo que nos dice, porque si no ejercitamos eso, ¿qué nos puede pasar? Vamos a seguir leyendo Mateo 21:31, ¿sí? Mateo 21:31, ahí mismo donde estábamos.
De todos modos, aunque estemos en la iglesia de Cristo, aunque estemos en su cuerpo, aunque finjamos que estamos en su cuerpo, corremos el riesgo. Ahora imagínense Si no cuando lo no está. estamos en el cuerpo de Cristo, ¿cómo nos va a ir? Si nosotros tenemos ese riesgo. A ver, vamos a leer qué dice. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que quería el padre? El que le dijo primero, no voy, pero sí Pero fue. sí fue. Exactamente. Ese es el que pues ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje de Jesucristo que nos dice? Sigue. Ellos contestaron el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Así es, si no queremos mantener la unidad, corremos el riesgo. Si pensamos que ya estamos salvados, tenemos razón, pero hay que perseverar en la palabra de Dios, porque si no nos puede pasar lo que ya vimos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros lo vivimos para que no caigamos en el error, ahora hay que enseñarlo, hay que enseñar la palabra de Dios, lo que vayamos aprendiendo, luego, enseñarlo para que Dios nos vaya llenando de un poco más, porque no podemos absorber todo de golpe. Entonces, fíjense, por eso él dice, por eso hay que enseñarlo, no quedárnoslo, ¿sí? Y por eso estamos aprendiendo. Por ejemplo, en Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también las traeré y escucharán mi voz y todos seremos uno, ¿sí? Vamos a unirnos todos y por eso debemos de enseñarla. Santiago 5:19, Santiago 5:19 también dice, cuando un hermano se aparta de la verdad y otro lo hace volver, salvará un alma, y al que lo hizo volver, se le perdonarán muchos de sus pecados. Santiago 5:19. Por eso sí lo tenemos que enseñar, no es nomás para nosotros, no es que no le podamos decir a los protestantes que está mal, que están en un error, ¿sí? Porque a veces a nosotros, por ejemplo, los que estudiamos apologética, defensa de la fe, nos dicen, pero es que eso es pelear. No, no es pelear, es defendernos y enseñar a los demás. ¿Por qué? Porque se salva un alma, es una obra de caridad. Eso también es una obra de caridad. Segunda de Timoteo 2:24, por ejemplo, a ver, esa sí vamos a leerla, no me acuerdo bien. Segunda de Timoteo 2:24. Habla más o menos de que no es pelear, pero sí hay que tener firmeza para decirnos la verdad primero a uno mismo y decirle la verdad a los demás, ¿sí? Algo así dice. Vamos ahorita a descubrirlo. Segunda de Timoteo 2:24, ¿sí? No hay que un servidor del Señor. Ándale, un servidor del Señor. Todos somos servidores del Señor. Estamos llamados a ser servidores. ¿Sigue? Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos. Claro. Sí. Buen pedagogo. Buen enseñante, que enseñe bien. Ajá. Paciente en las incomprensiones. ¿Sigue? Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Sí es paciente, pero hay que reprender con amor. Pero sí hay que reprender y con la palabra de Dios, porque si nada más le decimos así con nuestras palabras, pues puede que no valga eso, ¿no? Porque le vamos Quizás a decir, Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. ¿es una obra de caridad liberándose o no? de los lazos del diablo que los tienen sometidos a su... Es una obra de amor, es una obra de caridad. Hablar con la palabra de Dios y reprender. ¿Por qué? Porque quizá Dios les conceda liberarse de los lazos del maligno, ¿sí?
¿Qué más decía al último, Nora? ¿Sigue? Liberándolos de los lazos del diablo que los tienen sometidos a su voluntad. Fíjense nada más. O sea, no podemos nosotros quedarnos sin decir las cosas que vienen en la palabra de Dios. ¿Hay que saberlas decir? Claro que sí. Por eso hay que prepararse para no armar guerras, no armar pleitos, con tranquilidad o como nos dé Dios a entender, presentarles la propuesta, la buena nueva, ¿sí? Y ya Dios va a hacer lo demás, va a transmitir lo demás, ¿sí? Eso fue ahorita la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? A ver, ¿cuál fue? ¿Qué quiere Jesús? ¿Que haya división o unidad entre sus discípulos? Respuesta inmediata, ¿cuál fue? Unidad. Unidad. Que haya unidad, porque la división es del maligno y nosotros debemos conocer la palabra de Dios para ver cuál es el camino a la unidad entre nosotros primero, como seres humanos, y ya después unirnos con Cristo, y ya con Cristo, con nuestro Padre Dios, ¿sí? Si gustan hasta este momento, pues ya nos pasamos con 4 minutos. Si gustan, entonces nos seguimos poniendo en presencia de Dios y hacemos la oración que nos va a ayudar a Eli, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nos dirigimos a nuestro Padre Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dándole gracias por esta noche que Él nos regala, por su Espíritu Santo que nos acompañó durante esta sesión, y le seguimos pidiendo para que nos siga dando esa sabiduría y entendimiento que necesitamos para aprender de su palabra. Le ponemos en sus manos nuestra vida y nuestro sueño, nuestra familia, nuestras necesidades de cada uno, para que el Señor se haga presente en nuestra vida, aumente nuestra fe y que también nos ayude a ser más sensibles con nuestros hermanos y hermanas, que somos un solo cuerpo en la iglesia. Le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches a todas, gracias por conectarse. Nos vemos en la siguiente clase, el próximo jueves, si Dios quiere. Claro que sí. Muchas gracias, buenas noches a todos. Algo quería decir la comadre, a ver, ¿qué va a decir la comadre? No, pues estoy muy emocionada, con mucha emotividad, porque estoy aprendiendo bastantes cosas que estaban como fuera de mi mente, de que sí he seguido alguna de las mandamientos, pero cada día estamos aprendiendo cosas nuevas. Y gracias, compadre, gracias, hermana, por dedicar a enseñarnos, porque es un alimento que nos ayuda mucho. Dios los bendiga y nos vemos en 8 días. Sí, hay que luchar, hay que perseverar, por eso hay que estar unidos. Esa es la unión que Jesucristo quiere, para ir jalando a los demás y para motivarnos, o que nos jalen, dejarnos jalar. Acuérdense, hay que dejarnos primero a nosotros y ya después a los demás, ¿sí? Motivarnos, claro, darnos. Sí. Dios los bendiga a todos y buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Bye. Sí, Bye. Gracias, igualmente. Igualmente.